Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios primeramente en esta hermosa tarde. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, por medio de esta radio, un encuentro con Dios. Así es que damos gracias a Dios primeramente porque Él ha sido bueno, por su fidelidad y por su bondad. Así es que en esta hora, ¿verdad? Vamos a compartir el consejo de la palabra del Señor en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno y maravilloso y porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Así es que vamos a entrar en la palabra del Señor en esta hermosa hora, ¿verdad? Gloria al Señor. Damos la bienvenida a los que nos están sintonizando, a los que se están agregando, ¿verdad? A esta programación, un encuentro con Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos retomando el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 1. Y vamos a dar lectura, como está escrito, de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios mío. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu soberanía, tu fidelidad y tu bondad, Señor, para la vida del hombre, mi Padre. Gracias te damos en esta hora porque tú has sido realmente, Señor, nuestra ayuda. Tú has sido nuestro consuelo, tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos, Padre, por la vida que nos prestas, por la salud, Señor, que nos das a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido realmente, mi Padre eterno, el que has tenido cuidado de cada uno de nosotros, mi Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando ahí a donde llegue tu palabra, llégate, que seas tú ministrando, Señor, por medio de ella, Padre eterno. Te rogamos, Señor, que obre, mi Dios, de manera sobrenatural en cada uno, Señor, de los amigos y hermanos que se van a conectar en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablar del pacto de Dios con los hijos de Israel, ¿verdad? Con los israelitas, del pacto que Dios trazó, no solamente con Moisés, sino también con Abraham, su siervo, el pacto en el monte de Sinaí, el cual Dios conllevó de una manera muy, muy especial en el monte Horeb. Dios había hecho que un pacto con Abraham y lo renovó con Isaac, su hijo. Sabemos que realmente Dios es un Dios de pacto, el cual había pactado desde un principio con la nación, en el cual Dios había prometido a Abraham una descendencia y había prometido bendecir no solamente a los israelitas, sino a todos los hombres de la tierra bajo un pacto el cual Dios había establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Con Isaac y Jacob, fíjese bien, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, su pacto con los israelitas hecho al pie del monte realmente Sinaí. Ahí Dios conlleva ese pacto eterno, un pacto que es para siempre, un pacto que se cumplirá en su totalidad, un pacto que realmente aún, ¿verdad?, en nuestros tiempos se ha detenido por un lapso de tiempo, pero que en su momento determinado continuará su rumbo hasta poder cumplirse en su totalidad. Abarca los dos principios fundamentales examinados en el artículo antes mencionado. Solo Dios estableció las promesas, obligaciones de su pacto, el cual había establecido para el pueblo de Israel. Un pacto en el cual realmente, ¿verdad?, Dios había trazado. ¿Para qué? Para que realmente el hombre fuera bendecido por parte de Dios. Y es que los pactos que Dios había trazado en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que son pactos que realmente, ¿verdad?, Dios ha conllevado a través de los tiempos y que en su momento determinado Dios ha ido cumpliendo. Las promesas de Dios en este pacto eran esenciales realmente. Y vamos a ver por qué eran tan esenciales. La misma que lo hizo, ¿verdad?, con Abraham.
Él prometió, fíjese bien, darles a los israelitas la tierra de Canaán después de librarlos de la esclavitud en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado, se encontraba bajo la opresión del enemigo, cuando estaba en servidumbre, aquel pueblo clamó a Dios. Aquel pueblo alzó su voz ante el Dios en el cual habían creído. Aunque las circunstancias los habían separado por algún lapso de tiempo por la desobediencia, pero recordaron aún dentro de sí que había un Dios en el cual habían pactado y en el cual Dios estaba ahí siempre presto para escuchar su clamor. Y aquel pueblo clamó cuando aquella nación estaba en aquella esclavitud. Y Dios, amados hermanos, había pactado llevarlos a la tierra de Canaán. Dios había prometido sacarlos de la esclavitud. Y es por eso que cuando ellos claman a Dios, realmente Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, como solamente Él lo sabe hacer. Las promesas de Dios son eternas, son para siempre. Lo que Dios nos promete a nosotros no es solamente por un lapso de tiempo. Las promesas de Dios realmente son para toda la vida. Lo que Dios ha prometido a nuestra vida es porque Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Ser su Dios y adoptarlos como su pueblo. Realmente lo que Dios quería realmente del pueblo de la nación, amados hermanos, era un pueblo que le adorase, un pueblo que obedeciese, un pueblo que pusiese su confianza en Él, que realmente determinara y confiara plenamente en que solamente Él era Dios. Y era por eso que Dios había pactado con ellos. Y era por eso que realmente Dios había puesto su mirada para que ellos se volviesen y para que ellos le sirviesen a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ser su Dios y adoptarlos como su pueblo. El propósito supremo de Dios realmente, supremo de Dios, era traer al Salvador al mundo por medio del pueblo del pacto, o sea, por medio del pueblo de Israel. Realmente la palabra de Dios dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a esto les dio potestad y les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ciertamente la promesa y el pacto trazado entre Dios y Israel era con el pueblo judío. Pero Dios había determinado un plan divino en el cual no solamente los judíos alcanzarían la salvación, sino que la salvación vendría por medio de ellos, ¿verdad? Ellos serían el instrumento que Dios iba a usar. Pero realmente, ¿verdad?, quien conllevó ese pacto o ese nuevo pacto trazado para la salvación del hombre fue conllevado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es por eso que nosotros debemos de entender que lo que Dios ha determinado hacer en la vida del hombre es para siempre. Yo siempre comparto de que lo que Dios ha prometido, lo que Dios está haciendo en nuestra vida no es por un tiempo determinado. Muchas veces consideramos que servir a Dios es solamente por un tiempo, pero el que realmente entiende se da cuenta que a Dios hay que servirle para toda la vida. Alabado sea el Señor. Antes que Dios cumpliera todas esas promesas realmente, fíjese bien, Él exigió que los israelitas se comprometieran a guardar las leyes de Dios que se les dio mientras ellos estaban situados, amados hermanos, al pie del monte Sinaí. Lo que quiere decir realmente que aunque Dios había determinado ser el Dios de la protección, de la cobertura, de la provisión de los israelitas, también Dios había determinado algunas exigencias de parte del pueblo. Porque realmente para poder honrar y para poder servir a Dios, hay cosas que se nos van a exigir de parte de Dios para que nosotros podamos servirle a Él de una manera diferente. No de la forma o de la manera en que nosotros muchas veces consideramos, sino de la manera en que Dios realmente quiere que el hombre le sirva, que el hombre le adore, que el hombre realmente esté dispuesto a servirle a Él. Después que Dios reveló los 10 mandamientos y muchas otras leyes del pacto, fíjese bien, las cosas cambiaron realmente. Dios estableció los 10 mandamientos para que el hombre se sometiese y para que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios también obedeciéramos a ellos.
Realmente el obedecer a Dios trae bendiciones a nuestra vida. Por eso Él estableció los mandamientos, por eso Él estableció pactos, por eso Él estableció realmente decretos. ¿Para qué? Para que se cumpliesen y para que el hombre que le determinara seguir completamente obedeciera su voz. Los israelitas juraron a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el libro de Éxodo, capítulo, fíjese bien, 24, verso 3, ahí los israelitas lo declaran de esa manera, sin esa solemne, amados hermanos, promesa de aceptar los requisitos de la ley de Dios, lo que había sido establecido bajo la ley de Moisés. Pero sin embargo, Dios sabía que aunque era un pacto trazado entre Israel y Él, sabía realmente que los israelitas tarde o temprano les fallarían a la promesa. Tarde o temprano faltarían a lo que ellos estaban comprometiéndose delante del Dios Todopoderoso. Por eso, fíjese bien, ahí dice en Éxodo 24:3, sin esa solemne promesa de aceptar los requisitos de la ley de Dios. Todo hombre debe de aceptar, todo hombre debe de reconocer que las leyes han sido establecidas por un soberano, por alguien superior, por alguien que realmente lo ha establecido para el beneficio del hombre. Hubiera sido, dice, confirmado el pacto entre ellos y el Señor Dios Todopoderoso. Éxodo 24:8 también nos da esa confirmación. Este convenio de seguir a la ley de Dios siguió siendo una condición del pacto, fíjese bien, del pacto solo al preservar en él obediencia a los mandamientos del Señor. Lo que quiere decir realmente que para que Dios cumpliera su pacto, lo cual había prometido a la nación, realmente la nación también tenía que someterse bajo los mandamientos que Dios había trazado. ¿Para qué? Para que el hombre realmente pudiera caminar y pudiera dirigirse de una manera correcta y aceptable ante los ojos de Dios. Lo que quiere decir que si nosotros desobedecemos a lo que Dios ha establecido, difícilmente podremos ver las maravillas de Dios. Difícilmente podremos nosotros recibir las promesas que Dios ha establecido y las cuales Dios ha dado a cada uno de nosotros. Hay tantas promesas que no se cumplen en la vida del hombre por la desobediencia, no porque Dios cambie sus planes, no porque Dios sea mentiroso. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, mas sin embargo nosotros muchas veces desobedecemos a Dios. Por eso no vemos el cumplimiento de la palabra en nuestra vida, por eso no vemos el cumplimiento de las promesas que Dios ha traído a nuestra vida. Por eso muchas veces la confirmación no se llega a cada uno de nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios me prometió esto, pero nunca ha podido de alguna manera manifestarse en mi vida. Muchas veces le preguntamos, Señor, pero ¿por qué razón tú me prometiste esto y no he podido ver tu mano manifestarse en mi vida? Mas sin embargo no se ha manifestado porque algo ha estado fallando en nuestra vida, algo no hemos estado haciendo bien, y es por eso que Dios atrasa realmente. No es que Dios determine ya no hacer nada, no, sino que nosotros muchas veces estamos reteniendo las bendiciones que Dios ha prometido a nuestra vida, y es por eso que es necesario caminar bajo lo que Dios ha establecido. Ciertamente vivimos otra dispensación, una dispensación conocida como la dispensación de la gracia, un nuevo pacto, alabado sea Dios, en el cual nosotros como gentiles venimos a ser parte de la promesa salvadora, de la cual los profetas venían hablando por medio del Mesías enviado por parte de Dios. Este convenio de seguir la ley, dice, de Dios, sigue siendo una condición del pacto, solo al preservar en la obediencia a los mandamientos del Señor y al ofrecer los sacrificios, seguiría, dice, recibiendo sus bendiciones. En otras palabras, la continuación de la elección de Israel como el pueblo de Dios estaba condicionada a la obediencia a Él como su Señor.
como su único Señor. Alabado sea Dios. O sea que habían condiciones. Hoy en día, tristemente, nos cuesta a nosotros obedecer las condiciones. El enemigo ha venido minando la mente de muchos creyentes hoy en día, de muchos cristianos que un día obedecían a los preceptos, a los mandamientos, a lo establecido por Dios. Hoy el enemigo le ha hecho creer a los seres humanos, aún a la misma iglesia, de no sujetarse a leyes expuestas por manos de hombres. Pero la Biblia dice que todas las leyes fueron establecidas por Dios. Entonces quiere decir que cuando nosotros desobedecemos a las leyes terrenales, también desobedecemos a las leyes celestiales, a las leyes que vienen de parte de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de reconocer y entender el contexto de por qué manera o de qué forma nosotros podemos agradar a Dios. También Dios estipuló con claridad lo que sucedería si su pueblo dejaba de guardar las obligaciones del pacto que él había trazado. Israel sabía realmente que si ellos faltaban a su promesa, a la cual le habían dicho al Señor, vendrían consecuencias difíciles para su vida. Y es por eso que muchas veces viene la consecuencia a la vida del hombre. Porque nos olvidamos de lo que muchas veces le prometemos a Dios. Nos olvidamos de lo que un día le decimos al Señor: Señor, mira, yo voy a hacer esto, yo te prometo, pero muy pocas veces cumplimos lo que nosotros prometemos. Como seres humanos realmente nosotros fallamos. Como seres humanos nosotros constantemente nos olvidamos de lo que muchas veces prometemos. Pero Dios no se olvida de lo que Él promete. Lo que Él ha prometido para la vida del hombre, Él lo cumplirá de una manera especial. Él lo cumplirá, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El castigo por la desobediencia era eliminación, fíjese bien, del pueblo del pacto, ya fuera por destierro o muerte realmente. Quiere decir que el tiempo de la ley, lo que Dios establecía se hacía cumplir, como hoy en día, simplemente que hoy Dios ha extendido su misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y el pacto que Dios hizo con Israel, ahora lo ha trazado con la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda caminar y pueda dirigirse bajo los esquemas escritos bíblicamente, los cuales Dios ha trazado, para que el hombre pueda guiarse de una manera agradable ante sus ojos. Esto repite realmente la advertencia de Dios en el momento del Éxodo. Es decir, que quienes no siguieran sus instrucciones para la Pascua serían cortados del pueblo de Israel. Literalmente serían cortados de raíz. Hoy en día muchas veces jugamos con la misericordia de Dios. Muchos estamos jugando con la misericordia de Dios. Estamos jugando con lo que Dios realmente, ¿verdad?, ha trazado en nuestras vidas. Pero puede llegar el momento donde Dios puede determinar cosas diferentes. La obediencia que Dios esperaba de su pueblo no era perfección, porque Dios sabe que estamos bajo una materia, sino una obediencia sincera. De una obediencia sincera y ferviente. Lo que Dios desea de la vida del hombre es obediencia realmente. Porque obediencia y no sacrificio quiero, dijo el Señor. Porque obediencia y no sacrificio. Hoy en día hacemos muchas cosas, pero lo que muchas veces es realmente necesario para poder agradar a Dios, nos está faltando poder hacerlo en nuestra vida. Y eso se llama obediencia. La obediencia realmente es algo que ha ido desapareciendo en la vida de los hijos del Señor. Inherente en el pacto había un reconocimiento de que a veces, debido a la debilidad de la naturaleza humana, ellos fracasarían realmente. Ahora,
Te pregunto, ¿Dios sabía que el pueblo de Israel fracasaría? Claro que sí. ¿Dios sabe que nosotros le vamos a fallar? Claro que Dios lo sabe. Porque Él es un Dios soberano, un Dios omnisciente, omnipotente. Él lo conoce todo, alabado sea el Señor. Él sabe realmente de qué nosotros estamos hechos. Él sabe el día y la hora en que nosotros muchas veces vamos a fracasar y le vamos a fallar a Él como seres humanos. Pero aún en medio de eso, Dios nos sigue dando oportunidades. Por eso Santiago dice, amados hermanos, la epístola a Santiago dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿A quién debemos nosotros de acudir cuando fallamos a Dios? A Jesucristo, el que intercede a la diestra del Padre, el que está abogando por cada uno de nosotros, el que murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, el que derramó su sangre por amor a la vida del ser humano, el que no escatimó, al que no le importó cuál era tu condición y tu estado pecaminosa, al que realmente no le interesó cuál era tu nivel social. Él solamente pensó en darte una nueva oportunidad. Dios tenía el propósito de que mediante su pacto con los israelitas, las personas realmente de otras naciones, al observar la fidelidad de Israel a Dios y las bendiciones que las acompañaban, fíjese bien, serían acercarse al Señor y formar parte de la comunidad de la fe en Cristo Jesús. Lo que Dios quería realmente, que las otras naciones paganas pudieran ver en el pueblo de Israel una nación ejemplar, un pueblo que realmente iba a marcar la diferencia, y que por medio del testimonio de ellos otras naciones se unirían ¿a qué? A alabar y a glorificar al Dios de toda creación. Por eso el pacto renovado en las llanuras de Moab, fíjese bien, después que la generación rebelde e infiel de israelitas habían muerto durante los 38 años de andar, dice, errantes por el desierto. Había perecido toda aquella generación que había salido de la esclavitud de Egipto, de mano de Faraón. Todos aquellos que habían salido por la mano poderosa de Jehová, de una esclavitud fuerte, de una esclavitud dura, de una esclavitud donde el trabajo se había aumentado, donde ya no aguantaban y soportaban realmente las opresiones de aquel pueblo. Toda aquella generación desobediente pereció en aquel desierto. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés murió, había un sucesor llamado Josué, el cual Dios había preparado durante todo este proceso en el desierto de Moab. Ahí Dios lo había preparado para que él fuera el líder que atravesaría o conllevaría el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, y pudiese cumplirse el pacto y la promesa que Dios había dado a sus padres. Alabado sea Dios. Y allá dice que una nueva generación fue introducida a la tierra de Canaán. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. Israelitas habían muerto durante los 38 años de andar errantes por el desierto. A toda una nueva generación, dice su palabra, de israelitas, y los preparó para entrar en la tierra prometida, al renovar, dice, el pacto con Él. Alabado sea Dios. Realmente, para poder entrar a la tierra prometida o a la tierra celestial, la cual Dios ha prometido a la iglesia, es necesario renovar nuestros votos si así fuese necesario. Si es necesario poder nosotros reformarnos para poder entrar, hay que hacernos, porque Dios nos sigue dando oportunidad. Porque realmente, amados hermanos, es necesario hacernos un autoexamen de cómo está nuestra vida y nuestra condición delante de Dios. Porque dice la palabra del Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y muchos dirán en aquel día: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanaron los enfermos. El Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago eterno, alabado sea Dios. Por eso es necesario renovar nuestro voto, estar constantemente ahí monitoreando nuestra condición espiritual y nuestra relación delante de Dios. Conquistar con éxito la tierra de Canaán exigiría dedicación a ese pacto, a la promesa que el Señor Dios estaría con ellos. Josué estaba seguro de que Dios estaría con él. Josué estaba seguro de que realmente él era el hombre elegido que Dios había preparado durante ese proceso para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra en la cual fluiría leche y miel, dice su palabra. No era fácil. Moisés había pasado con aquel pueblo muchos años durante una trayectoria, un desierto, donde vieron milagros, donde vieron manifestaciones, donde vieron descender maná del cielo, donde las peñas hacían fluir las aguas por la mano de Jehová. Pero sin embargo, aún en medio de los prodigios, de los milagros que Dios había conllevado a la nación se había vuelto rebelde y se había vuelto desobediente ante el Dios Todopoderoso. Esa renovación del pacto es el punto principal del libro de Deuteronomio. Ese es el punto fundamental de Deuteronomio. Fíjese bien, después de un preámbulo del Deuteronomio 1, del verso 1 al 5, realmente resume la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Desde que salió de Sinaí, del capítulo 1 de Deuteronomio, verso 6, fíjese bien, capítulo 4, verso 47, cita las principales estipulaciones del pacto que Dios conlleva con ellos. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de lo que Dios había trazado, de lo que Dios había determinado hacer. Y es que Dios realmente lo que tiene para nosotros, pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal, dice su palabra. Lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre es para el beneficio del hombre. Es para que el hombre tenga una estadía y tenga realmente una estabilidad en esta tierra. Pero sin embargo, por causa de todo lo que hoy se desenvuelve y se manifiesta en un mundo lleno de perversidad y maldad, hemos permitido que las bendiciones de Dios no vengan a nuestra vida. Las bendiciones están ahí. Las promesas están ahí. Ahí están. Están listas para manifestarse y para derramarse. Pero es necesario que nosotros podamos renovar nuestro voto. Aunque no se menciona realmente, específicamente en el libro, se puede suponer que la nación de Israel, a una voz, con un fuerte amén, expresó su acuerdo con las estipulaciones del pacto que Dios había establecido. ¿Cuántas veces nosotros decimos amén? ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, sí, envíame a mí? ¿Cuántas veces nosotros decimos: lo vamos a hacer, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces decimos: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, como lo dijo el apóstol Pedro? Le dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Le dijo. Señor, claro que te amo. Le vuelve a preguntar Jesús y le dice: ¿me amas? Y le dice: claro que te amo. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, te amo, pero estamos lejos de reconocer realmente el verdadero amor hacia Él. Mas sin embargo, el amor que Dios nos mostró a nosotros por medio de su Hijo en la cruz del Calvario fue un amor genuino, fue un amor transparente, fue un amor profundo que lo conllevó. Enmudeció su boca, como cordero fue llevado al matadero, dice su palabra. Enmudeció y no abrió su boca. Él pudo haberse retractado, él pudo haberse arrepentido, mas sin embargo no lo hizo. Y es por eso que ahora, por medio de ese nuevo pacto, nosotros debemos de reconocer que realmente sin la gracia y la misericordia de Dios,
no podremos alcanzar ninguna de las promesas que Él tiene para nosotros. La estructura fundamental, decíamos, de este pacto está ahí. En el libro de Deuteronomio, Moisés le ordenó al pueblo que, fíjese bien, que periódicamente refrescara la memoria en cuanto al pacto, porque es necesario que nosotros recordemos constantemente. Es que si de algo parecemos nosotros, es que rápidamente nos olvidamos de las promesas, de los compromisos. Hay que estar monitoreando constantemente, porque somos oidores olvidadizos muchas veces. Se nos olvida lo que prometemos. Alguien nos tiene que estar recordando. Y Dios nos recuerda constantemente por medio de su palabra. Cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, todos los israelitas debían realmente reunirse en el lugar que Dios escogiera. No donde ellos querían, no donde ellos determinaban. Dios determinaba el lugar, la hora y el día en que ellos se reunirían para la gloria del Señor, porque el lugar que Dios escogía realmente sería un lugar de adoración, sería un lugar donde el nombre de Dios sería alabado y sería exaltado. Por eso, amados hermanos, la casa de Dios no es cualquier lugar. La casa de Dios ha sido un lugar, un santuario, el cual se ha dedicado para la gloria de Dios, se ha presentado delante de Dios para rendirle culto, alabanza y adoración a Él. No es para entretener a las personas, no es para perder el tiempo, no es para ir a descansar. Mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor Jesucristo. Pero hoy en día muchos toman la casa de Dios como si fuera un spa, como si fuera un lugar de irse a hacer un manicure y un pedicure. Llegan a quitarse las uñas. Hay irreverencia en la casa de Dios. El lugar santísimo se ha profanado por causa de los hombres que no tienen temor a Dios. Mas sin embargo, Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, ahí nosotros podemos darnos cuenta. Cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, todos los israelitas debían, fíjese bien, deberían reunirse en el lugar que Dios escogía. Ahí se les recordaría su pacto al escuchar, dice, la lectura de la ley de Moisés y al prometer, dice, obedecer lo que habían oído. Alabado sea Dios. Mire qué bueno es Dios, cómo Dios se preocupa. Así como se preocupaba con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué Dios les recordaba? Porque Dios no quería que ellos perecieran. Mucha gente hoy en día dice, pero ¿por qué Dios actuaba de una manera muy injusta? En los tiempos antiguos mataba a la gente. No, Dios no mataba a la gente. Dios solamente cumplía el pacto establecido. Dios había pactado con ellos. La desobediencia y el pecado los conllevaba a su propio final. El apóstol Pablo dice que nosotros somos realmente responsables de nuestras propias concupiscencias, que nosotros somos realmente los que tomamos la última decisión. Y es por eso que nosotros debemos de entender que Dios quiere hacer un compromiso con nosotros y nosotros un compromiso con Él, pero un compromiso genuino, un compromiso transparente, un compromiso el cual nos permita a nosotros poder recibir las bendiciones de Dios. El pacto había sido trazado, el pacto había sido establecido. De los israelitas dependía que las bendiciones llegaran, que las promesas se cumplieran, como ahora está escrito para la iglesia. De nosotros depende que las bendiciones lleguen. Es por eso que debemos de seguir luchando y perseverando hasta que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos luchando, sigamos orando unos por los otros, como dijo el apóstol Pablo. Sigamos intercediendo por las naciones, por el mundo entero, por la vida del hombre. Alabado sea Dios.
Damos gracias al Señor en esta hora por este tiempo que el Señor nos ha permitido poder compartir esta palabra, ¿verdad? Solamente quiero dejarte con esto. Si tú has prometido algo a Dios, no tardes en cumplirlo. No tardes en cumplir tu promesa, porque Dios nunca olvida. Y es necesario que cumplamos lo que prometamos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de nosotros.